se le conoce como Saulo, con ese, Saulo. Y la vida del apóstol Pablo, su enseñanza es una parte fundamental, no solo del Nuevo Testamento en la Biblia, sino que es también parte fundamental de la vida de todos los cristianos. La mayoría de las epístolas, ¿qué es epístola? ¿Qué es una epístola? Porque hemos oído ya por 9 años aquí, yo he dicho muchas veces, vamos a la epístola del apóstol Pablo. ¿Qué es una epístola? Es una carta, es otra manera de llamársele a una carta que fue escrita a un lugar en particular. Por ejemplo, la epístola a los Efesios es la carta a los Efesios, es a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿ok? La carta o epístola a los Corintios, la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Tesalonicenses, la carta o epístola, las que fueron escritas a los hermanos de Tesalónica. Ahí ya solo con eso ustedes, a las iglesias de esas ciudades o de esos lugares. ¿Qué dije? Ok, entonces, aunque la información, oiga bien, sobre la vida del apóstol Pablo realmente es limitada, no hay mucha información así en vastedad que podamos nosotros decir aquí está exactamente donde está escrito, es bastante limitada, pero sí a través de la misma escritura y de otras porciones de la Biblia podemos nosotros extraer información que nos hablan, e incluso libros escritos de la tradición hebrea, judía y cristiana. Podemos traer informes a nosotros, a nuestro tiempo hoy, que nos da una amplitud, una visión amplia de lo que es en realidad la vida del apóstol Pablo o Saulo, con la información que tenemos, ¿verdad? De todo eso, y nos ayuda a nosotros para seguir adelante. Primero, su nacimiento y su origen. El apóstol Saulo, el apóstol Pablo, nació en la ciudad de Tarso. Tarso era una ciudad importante en una región que se llama Cilicia, que hoy en la actualidad es parte de Turquía. Hoy en la actualidad Cilicia está en lo que hoy es Turquía. Y Tarso pues era una ciudad muy influyente y diversa en términos en asuntos que tenían que ver con cultura, asuntos que tenían que ver con comercio. Tarso era muy importante. Y Saulo, o el apóstol Pablo, cuando era Saulo, creció en ese contexto. Me gusta que esté escribiendo, mija, te va a ayudar. Está escribiendo esto, ¿verdad? O mandándole notitas no. Entonces, el lugar de nacimiento del apóstol Pablo o de Saulo, tenemos fundamento. Diga conmigo fundamento. Anoche hablábamos sobre fundamentos. Y miren, la Biblia habla de legalidades. Por ejemplo, la Biblia dice de que en la cruz del Calvario quedaron escritas las cartas. ¿Me está escuchando alguien? Quedaron escritas las cartas que nos acusaban. O sea, como que si usted escribiera un papel, como que tuviera el acta. Las actas son papeles escritos contra nosotros. Un abogado escribe una carta o escribe un acta, y esta acta habla de X situación, como una compraventa de un automóvil, de una casa, etcétera, incluso asuntos que tengan que ver con parentescos, y está escrito ahí y se vuelve legal. Dígame, se vuelve legal. Y lo legal significa que yo no me puedo apartar de ello, me guste o no me guste, es legal. ¿Por qué es legal? Porque tiene fundamento. ¿Qué es el fundamento? Que está escrito en la Constitución de la República de Guatemala, por ejemplo, o está escrito en algo que se llama la ley. El cristiano tiene ley. ¿Ok? El cristiano tiene ley. Sí, vivimos por la gracia, pero la Biblia dice que nosotros también tenemos ley, y lo vamos a estudiar muy pronto. La ley nuestra es la Biblia. Esta es mi ley. Entonces, si está escrito aquí en algún artículo que le podríamos llamar versículo, entonces tiene fundamento. Y si tiene fundamento, yo lo voy a creer. Diga conmigo, lo voy a creer, lo voy a aceptar y lo voy a vivir. Entonces hay un fundamento. Por ejemplo, del lugar de nacimiento, uno de los pasajes que indican al apóstol Pablo en Hechos capítulo 22 versículo 3, Pablo está ante una gran multitud que lo están acusando y están haciendo un montón de cosas, pero Pablo se defiende y dice esto. Yo, dice, si lo encuentra en su Biblia, búsquelo y lo puede hasta marcar. Hechos 22:3 dice: yo soy judío. Porque muchos creían que Pablo, ¿cuántos creen que Pablo es romano?
¿Ok? ¿Cuántos creen que Pablo es romano? Muy bien. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Pero aquí dice, yo soy judío. Oiga, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en estricta, oiga lo que dice, en estricta conformidad con la ley de nuestros padres. Además de eso, él aquí añade y dice, celoso de Dios, así como lo están todos ustedes hoy. Se lo dice a esa gente. Esto que Pablo está hablando acá, esta expresión, nos muestra claramente de parte de él mismo, nos fundamenta para decirnos que él ahora lo conocemos como lo siguiente. Primero, es judío. Pero acuérdense que ser judío, aunque si usted nace en Jerusalén, es judío, pero es israelita de nacimiento. Si usted naciera en Jerusalén, como nací yo, quisiera. Pero el judaísmo no es una nacionalidad, el judaísmo es una religión, es una práctica de fe. Ser israelita, si nace en Israel, sí es nacionalidad. Pero él aquí está diciendo, yo soy judío, ¿ok? Pero porque nació en Tarso de Cilicia, él de nacimiento es romano. Él nació en Roma. Porque nació en Tarso, por lo cual lo convierte romano de nacimiento, pero judío de profesión, de fe. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? Ok. Por ejemplo, un cambio parecido a esto sería su servidor. Yo tengo nacionalidad norteamericana, pero yo no nací allá en Estados Unidos. Pero cuando yo entro a Estados Unidos, mi esposa va detrás de mí, aunque ella no es ciudadana, ella pasa conmigo. Es uno de los privilegios que tengo. Llevo a mi esposa, ella pasa conmigo, y mientras hay 1000 personas haciendo la línea para entrar a Estados Unidos porque no son de Estados Unidos, yo paso libremente. Y llego y me ve mi pasaporte, dice norteamericano, no de nacimiento. ¿Me estoy dando a explicar? Porque soy guatemalteco, pero recibí la ciudadanía estadounidense. Entonces, la ciudadanía se la da un papel o se la da el nacimiento. Voy explicándome más. Mi hijo Rafael, él es norteamericano, ¿ok? Y aunque aún no ha tramitado su nacionalidad guatemalteca, él podría hacerlo porque sus dos padres son nacidos en Guatemala. Entonces, por derecho, diga por derecho legal, él podría ser guatemalteco y podría tramitar su nacionalidad guatemalteca y tener las dos. No lo ha querido hacer. Después de todo el pleito que veo en estos días, me imagino por qué no lo quiere hacer, no lo culpo, ¿verdad? Pero entonces Pablo, por haber nacido en Tarso, es romano. Y ya veremos cómo eso le ayuda. Entonces, esta región de Cilicia hoy, le digo, forma parte de lo que es Turquía. Pero Tarso, donde nació el apóstol, era muy conocido por su influencia cultural y su diversidad, como mencioné anteriormente. Esto lo convertía a él en un ciudadano romano debido a la ubicación geográfica de Tarso, pero el haber sido romano de nacimiento le otorgó derechos y privilegios que no poseían todos los judíos en esa época. Y ya veremos cuáles son algunos de ellos, ¿ok? El haber nacido en Roma a él le ayudaba para que la gente también lo respetara, los mismos romanos. Pero dése cuenta de esto. Pablo no perdió. Pablo fue un hombre tan estudiado que no perdió ni sus acentos, ni perdió sus idiomas, ni perdió su cultura, mucho menos perdió su fe. Romano, pero lo primero que él dice aquí, si usted se da cuenta, cuando habla de dónde es, lo primero que menciona es: yo soy judío. ¿Me está escuchando? Nacido en Tarso, o sea, soy judío, pero no te metas conmigo porque tengo derechos romanos. Entonces, algunos podrían haber dicho: bueno, yo soy romano para entrar con poder, ¿verdad? Porque Roma era el que tenía el poder en ese entonces. A él no le importó eso, a él le importó su fe. Mi pregunta es: cuando tú estás en la calle, ¿qué mencionas primero? ¿Soy cristiano o soy de San José Larado, donde los Guzmán tenemos hasta los Guzmán, ahí tenemos hasta estatua? Sí, allá donde ahí hay, en el parque, ahí está una estatua erigida para los Guzmán.
Ah, yo soy de San José Lara. No, usted no. Yo, por ejemplo, cuando yo nací, mis padres estaban pastoreando en Mazatenango, departamento de Suchitepeques. O sea, a mí me preguntan, ¿usted dónde nació? Mazate. Y le digo, soy Venado. Y aunque después me preguntan, bueno, mi familia es de San José Lara. Ah, entonces vos de allá sos. No, yo aquí nací. Cuando hablamos de nacionalidades, pero cuando alguien me pregunta, ¿usted qué es? Yo digo, yo soy cristiano. ¿Esas son sus palabras? El apóstol Pablo demostró que él pudo sobreponer primero o anunciar primero su ciudadanía por nacimiento. Ahora, yo soy americano por nacionalización. ¿Me doy a explicar? Porque llegué, yo pedí ser nacionalizado y el gobierno de Estados Unidos me permitió nacionalizarme con un permiso. Pero Rafael, mi hijo, él nació ahí. ¿Ve la diferencia? Pero lo primero que dice Pablo es, yo soy judío. Pero acuérdense que cuando Pablo está hablando de esto, él ya no seguía la tradición judía. Él ya se había convertido a Cristo. Pero mire lo inteligente que es él. Por eso todo lo que usted es y todo lo que usted tiene lo puede usar para la honra y gloria de Dios. Pero lo primero es que debe de demostrar lo que usted. Él dijo, soy judío. Muy bien, entonces la fecha de nacimiento, punto B, la fecha de nacimiento de Pablo, los eruditos en el Evangelio no tienen una fecha definitiva para el apóstol Pablo, pero se cree que aproximadamente fueron entre 5 a los 10 años después de Cristo. Aunque repito, esas son estimaciones, ¿okay? Se cree que esa fue la fecha más o menos por el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, nació. Siempre se cuenta el tiempo en el que una persona nace, en este caso, el tiempo de Jesús nació, al tiempo que él ascendió al cielo, al tiempo que fueron escritas las cartas. Por eso se hace más o menos una configuración de cuándo el apóstol Pablo hubiera nacido. Cosa que realmente no, cuando hablamos del apóstol Pablo no tiene mucha importancia porque nació de todas maneras en ese periodo. Y nosotros creemos, si usted se da cuenta, se conocen muchas cosas a base de la fuente principal de información que tenemos, que son sus propias epístolas, o sea, sus propias cartas. ¿Qué cartas escribió el apóstol Pablo? Tiene la carta, la epístola a los Corintios, Gálatas, muy bien, Efesios, Romanos, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y otras. Ahora le voy a preguntar algo. ¿Cuántas epístolas escribió Mateo? No estoy demeritando a Mateo. Marcos, Juan, Zebedeo, Judas. Bueno, Judas tiene una. Pero el que se ahorcó. ¿Ve por qué me inclino a que el apóstol Pablo sea mi héroe? Aquí. Entonces, estas cartas nos ofrecen a nosotros mucha información, enseñanzas. Nos habla de sus viajes, nos habla de su experiencia directamente de él. ¿Ok? Es conocimiento que viene directamente de él y nos proporcionan esos datos específicos. Entonces, pero sigue siendo un asunto de especulación entre los eruditos del Evangelio. ¿Qué quiere decir erudito del Evangelio? Es lo que usted está haciendo hoy. Un erudito es alguien que estudia la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén. Ok, uno que sabe mucho de la palabra es un erudito, es un experto. Ha tenido conocimiento, estudio y ha investigado y sabe de la palabra. Es un erudito. Y para ser erudito de la palabra no tiene que ser un erudito en toda la Biblia. Puede ser un erudito en la vida de Pablo, un erudito en el estudio del libro de los Salmos, por ejemplo. La importancia del lugar de su nacimiento, hermano, es relevante en la vida de Pablo porque le da esa ciudadanía romana. Y oiga pues, le digo todo eso para que usted sepa y no me lo agarren en fly por ahí. Ser ciudadano romano le proporcionaba protecciones legales y un estatus especial en el imperio que estaba reinando en ese entonces y que reinaba sobre los judíos. Y muy seguido a Pablo le ayudaba eso porque podía pasar por lugares sin que lo molestaban porque era romano. ¿Okay?
Entonces él gozaba de ciertos privilegios como los que le voy a mencionar y específicos por su ciudadanía. Por ejemplo, tenía derecho a un juicio justo. En aquel tiempo el Imperio Romano se agarraban a un gentil. Gentil significa que no era judío, o alguna persona de otro lugar. Lo enjuiciaban y no le daban ni derecho a que tuviese un juicio. Pero los romanos sí, no podía nadie ni tocarlo. Tenían que darle su justo juicio. Él tenía derecho de ser juzgado de acuerdo con las leyes romanas y tenían que tener un tribunal romano que lo acusara o lo absolviera. Entonces esto le traía a Pablo una seguridad que no cualquiera podía abusar de él ni le podían hacer asuntos injustos de parte de cualquier gobierno, de cualquier lugar donde él iba en el Imperio Romano. Segundo, él tenía derecho de apelar a Roma. Si un ciudadano romano no estaba satisfecho con el resultado de su juicio, de lo que le habían hecho, él tenía todo el derecho de apelar al rey. Él podía ir a Roma, él podía ir a decir, bueno, lleven, como acá en Guatemala, ¿no? Si no le gustó lo de un juzgado, va a otro más arriba y a otro más arriba, hasta que llega más arriba y se encuentra que los de arriba tampoco. Ustedes lo dijeron. Y eso pasa en todas las ciudades. Qué bueno. Y entonces él podía llevar entonces su problema. El otro a una autoridad mayor. Tercero, tenía libertad de detención arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no podía ser detenido o arrestado de manera arbitraria como podía ser cualquier otra persona. Que llegara, mire, ¿sabe qué? Él anda haciendo tal cosa y se lo llevaban. No, es romano. Hay que investigarlo a él antes de llevármelo preso. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quiere que le diga algo? Usted tiene una atribución de parte de Dios que el enemigo no lo puede tocar ni lo puede acusar. Que antes que el enemigo venga y diga, ¿sabes qué, Señor? Fíjate que Azucena estuvo hoy haciendo esto y esto, el Señor le va a decir, ajá. ¿Y? ¿Cómo que y? Sí, ¿y? Bueno, pero hace algo porque Azucena. Y el Señor le responde, ¿ves esto? Y le enseña sus heridas. Yo pagué por ella. Sí, pero hizo eso. Sí, pero lo que tú no sabes es que en su corazón una hora más tarde se arrepintió y yo la perdoné. Me olvidé de su pecado y lo eché al fondo del mar. Qué bonito tener esos atributos, ¿verdad? ¿Sabía usted que los tiene? Claro, usted tiene que arrepentirse y prometerle a Dios no volverlo a hacer. Porque si siguen lo mismo, entonces hay peligro. Entonces, él tenía el derecho de ser detenido solamente después que le hayan hecho un justo juicio. Lo tenían que llevar ante el Sanedrín, lo tenían que llevar ante las cortes y tenían que ser, los cargos tenían que ser válidos para que pudieran aceptarlos y entonces se lo podían llevar preso. ¿A cuánto les está gustando esta enseñanza? Y podía viajar también libremente dentro del imperio romano. Como ciudadano romano, él tenía derecho de viajar donde él quisiera, excepto si habían paros. ¿Sabe que hoy vi algo increíble? A una persona, la quemaron hoy. Yo no sé si usted lo vio, yo tengo el video, no se lo voy a enviar porque es demasiado gráfico. No sé si el que quemaron estaba robando o él era el taxista, pero Guatemala está cundida en asuntos horribles. No se ande metiendo en cosas. Porque, ¿perdón? Pero vea cómo está la situación en Guatemala. Sigue sucediendo. Hermanos, nosotros estamos en situaciones que no podemos nosotros perder la oportunidad de decirle a Dios, gracias porque tú nos salvas, gracias porque tú nos cuidas. Ahora tenemos gente que nos para y dice, usted no puede pasar. Eso es infringir nuestros derechos. A un soldado, a un ciudadano romano no se lo podían hacer. Él presentaba su cartilla que es romano y pasaba y no tenía que bailar. Derecho a la ciudadanía de sus hijos. Ahorita en Estados Unidos están tratando de pasar una ley que si la persona no nació en ese lugar, o sea, como en este caso mi hijo Rafael, perdone que hable de mí, pero le puedo hablar de lo que yo sé. Mi hijo Rafael, si naciera hoy, pero su padre no es americano de nacimiento, no le van a permitir es la ley que quieren pasar. Imagínense a dónde estamos llegando. ¿Está tremendo o no está tremendo?
¿Está fisiquín o no está fisiquín como se está poniendo la cosa? O sea, que para que en este caso los hijos de Pablo tenían derecho, aunque él no estuviera ahí, pues aunque no nacieran ahí, tenían derecho a ser considerados ciudadanos romanos por nacimiento, lo que le garantizaba que él podía transmitir todas sus herencias, podía transmitir todas sus cosas a sus hijos. Estos privilegios como ciudadano romano los consideraba la antigua Roma como algo muy importante y proporcionaba al apóstol Pablo una identidad totalmente buena y totalmente satisfactoria para él. ¿Cuántos no les hubiera gustado vivir en ese tiempo? ¿O usted no? A mí sí. A mí sí me hubiera gustado ser como Pablo, tal vez a la par de Pablo, romano y haber sido judío y volverme a Cristo Jesús. Imagínense tener una relación especial con Jesús, que un día voy camino a Damasco, como el apóstol Pablo va camino a Damasco. No dice que iba en un caballo tampoco. No sé de dónde se sacaron el caballo la gente, pero simplemente dice que iba. Tal vez iba en caballo, pero pudo ir en camello, no sé, o en los hombros de alguien, no sé. Y a España. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Oiga eso, óigame esto. Pablo tenía un importante papel en la vida. Y quiero que vea esto. Muchos dirían, pero ¿por qué, si Dios iba a usar a Pablo como un cristiano, por qué le permitió nacer en Roma? ¿Por qué no nació en Jerusalén? Y a veces nosotros hasta nos atrevemos a confrontar al Señor y decirle, pero ¿por qué? ¿Por qué no fui suizo? ¿Por qué no nací en tal país? ¿Por qué no fui hijo de fulano? Dios tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros específicos. Usted no me escuchó, porque si me hubiese escuchado bien estaría dándole gloria a Dios. Pablo, Dios ya lo había escogido desde antes. Y por eso es que Pablo también tuvo la oportunidad, y le pido a los jóvenes, continúen estudiando. Si usted ya terminó una carrera de diversificado y consiguió trabajo por ahí, no se me quede ahí, siga estudiando. Siga estudiando. ¿Alguien me dice amén? Gradúese. Yo tengo 58 años de edad y sigo estudiando. Algunos me llaman loco, sí, es cierto. Me dicen loco, pero yo sigo estudiando, porque el conocimiento es la fuente de la sabiduría. El conocimiento es donde usted aprende a ser una mejor persona y a tratar bien a sus conciudadanos, si es que utiliza la educación para bien. ¿Alguien me puede decir amén? Ahora, en su educación, en este punto 2, Saulo recibió una educación judía. Él lo dijo, una educación judía sólida. Oiga, ¿cómo se llamaba él? Fariseo de fariseos. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En unas versiones dice gloriarme. ¿Sí me ayudan, muchachos, por favor? Filipenses 3, 4 al 6. ¿Ya viene? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, yo también tengo de dónde sacar provecho. O sea, yo puedo confiar en mí mismo. Habla de la carne, no habla de la carne del pecado, habla de la carne de su educación humana. Y él dice, y si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Imagínense cómo era Pablo. Me gusta Pablo. ¿A cuánto le gusta Pablo? Pero Pablo, el de la Biblia, no Pablo el que vende limones. No, dice, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Yo conozco otro Pablo, también vende limones. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo tengo más. El próximo, por favor, vayan conmigo rapidito, jóvenes. Yo más. Y dice, oiga lo que dice, circuncidado al 8º día. O sea, exactamente al 8º día de nacimiento me circuncidaron. Y oiga lo que sigue diciendo, por favor. ¿Quién era Pablo? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, dijo, fariseo. En cuanto a ser, y esto es lo que me gusta de él, oiga. O sea, utilizó su pasado feo y viejo
para gloriarse en lo que Dios le había hecho. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está aprendiendo algo de esta noche? Y dice, y en cuanto, gracias por ese amén, y en cuanto a la ley, o sea, yo ya soy fariseo, yo ya tengo mi religión, soy judío, soy benjaminita. Ah, no, hermano, es como aquellos que dicen, debajo, soy de Jutiapa, o aquellas canchitas que dicen, soy de Zacapa, ¿verdad? O soy de Shela, dicen otros. Un amigo que me dijo, yo soy de Huehue, a mucha honra. Y otro me dijo, yo soy de Soloma, en donde, y me dijo algunas cosas ahí medias extrañas. Y yo, wow, qué tremendo. Otros por ahí dicen, soy de Jalapa. No. Pero él dice, yo soy hebreo, de hebreos. Y luego dice, y en cuanto a celo, aquí ocupa su pasado, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, nadie tiene que decirme nada porque soy irreprensible. En otras palabras, nadie me machuca a mí la cola. ¿Me está oyendo? Pero oiga lo que, en cuanto a celo, ¿cuál es el celo suyo? Le voy a dar otra palabra que se identifica con el celo. ¿Cuál es su identidad? ¿Ah? ¿Cuál es su identidad? Eso es celo, identidad. Yo tengo un hermano, y voy a decir su nombre si me dice que sí. Cuando él me llama, me dice, papá, ¿cómo está? Así, boom, 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 boom. Digo, wow, esto se llama celo, se llama identidad. ¿Y sabe qué hace en mí? Me obliga a mí a ser mejor cristiano. Porque sé que tengo un hijo espiritual, varios, pero por él son como 2 o 3 que así directo, boom, boom, boom. Y digo yo, wow, eso es celo. Porque él dijo, en cuanto a celo, yo no solo soy seguidor, porque hay hijos, ¿o no hay hijos, Walter? Y hay ovejas. ¿Cómo? Y también cabros, dice. Pero sí, sí hay. Eso está tremendo. Entonces, la definición de lo que uno quiere ser se lo hace uno. El apóstol Pablo dijo, y en cuanto a celo, soy hijo, soy perseguidor. En cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia. Déjame que 28. Ok. O sea, ustedes no me pueden decir a mí, dijo él, se lo voy a parafrasear rapidito, porque yo creo que ya nos vamos. ¿Cuántos quieren que sigamos? Pero yo ya me voy. Mire, dice, aunque dice, yo puedo confiar en mi carne, dice. O sea, yo puedo confiar en lo que yo he logrado. Por eso no me gusta cuando alguien viene, oiga, y dice, hermano, los institutos no sirven para nada, los saqueos, ¿cómo que no sirven para nada? ¿Perdón? O sea que tú vas a ser doctora, pero no vayas a estudiar. Solo metete a YouTube y mira ahí cómo se corta y le cortas el corazón a José un día de estos. Y José diría, no, a mí no me tocan. Lo primero que José diría, si yo le digo, mira, mi hijo, el problema que tenés en tu corazón, la vena esa, si hubiera, yo te cubro con la sangre de Cristo, mijo. Te la va a arreglar. ¿Ah? No, te la va a arreglar la doctora. Entonces José me diría, bueno, yo conozco a Mireíta, amo a sus padres, pero que me enseñe el papel donde ganó el examen. ¿Sí o no? ¿Alguien me está escuchando? Entonces Pablo dice, no me hablen a mí de quién soy yo, porque yo tengo de qué gloriarme. En la carne, en lo secular, yo soy, dijo él, circuncidado al 8º día. Soy más limpio porque la circuncisión era asunto más de limpieza que otra cosa en los hombres, y todavía lo es. Entonces soy circuncidado exactamente a los 8 días. Segundo, dice, soy del linaje de Israel. ¿Alguien me está escuchando? Y luego dice, no solo soy linaje de Israel, sino que dentro del linaje de Israel soy de la tribu de Benjamín. O sea, todavía más metido, más dentro. Y hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo sé la Biblia, yo sé la ley, sé el Torah, se los puedo deletrear. Y él incluso todavía había dicho, y vamos a leer un poquito más para allá, y luego dice, y en cuanto a celo, el celo que yo tenía
pudo haber dicho él antes de conocer a Cristo, era tal que yo no permitía que ningún cristiano hablara mal de la ley. Y me caían mal, los perseguía, los encarcelaba y hasta acentué que mataran a Esteban. De esa clase de celo, esa identidad tenía yo. ¿Alguien me está escuchando? Él pertenecía a un grupo religioso judío conocido por su devoción y una observancia de la ley judía increíble, como muchos de ustedes. De veras, la iglesia, yo le doy gloria a Dios por MTA, ¿sabe? Porque aquí en la iglesia hay mucha gente, y les felicito, que buscan la palabra, me llaman, me mandan mensajes. ¿Qué quiere decir esto? A veces me ponen una, Dios mío, wow, esta palabra. Y aunque pueda conocer algo, me ponen a estudiar más, porque si no sé todo el trasfondo, no se la contesto. Y como yo no soy mister lo sabe todo, y lo que yo no sé, lo investigo, pregunto. Y si no lo encuentro, le digo al Espíritu Santo, ilumínanos, porque tenemos que entender. Aunque habrán algunas cosas que serán entendibles hasta el día que estemos con el Señor, lo dice la palabra. Amén. Pero esto significaba lo que él tenía. Además de su educación religiosa, es muy posible que por el lugar donde él vivía y por la calidad de hombre que era, había estudiado en otra educación secular ahí en Tarso. Pues la ciudad tenía tanta influencia cultura, que por cierto eran culturas griegas, culturas romanas. Y en Hechos 22:3, que lo habíamos leído anteriormente, me gusta porque él dice: soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en estricta conformidad con la ley de nuestros padres. Es estrictamente enseñado. Es lo que estoy haciendo yo con usted. Que estemos estrictamente enseñados en lo que quién es Pablo, para que cuando usted oiga que él dice, y Pablo dijo tal cosa, usted diga: wow, si Pablo lo dice, hay fundamento. Por cierto, él dijo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso tiene mucho ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él era conocido. Ahora, pero antes de seguir, quiero hablar sobre Gamaliel. No sé por qué. El 18 de diciembre. Gamaliel era conocido por su sabiduría y moderación en asuntos religiosos. Le voy a recordar, Gamaliel era un fariseo, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, ¿quién era el Sanedrín? Anótelo. Era el cuerpo gobernante judío en Jerusalén. Ellos gobernaban en Jerusalén, el Sanedrín, y Gamaliel estaba ahí. Entonces se le menciona en Hechos 5 al 34 al 30. Él intervino en una reunión del Sanedrín cuando los líderes judíos querían ver qué iban a hacer con Jesús y con los apóstoles. Gamaliel les aconsejó y le dijo: no, hombre, déjenlo, si esto es de Dios va a seguir, si no es de Dios no va a seguir. O sea, era un hombre muy inteligente, Gamaliel, y todos los que se llaman Gamaliel. Y Hechos 22:3, Pablo se refiere a que estudió a los pies de Gamaliel e indica que era su discípulo. Diga conmigo: discípulo. Fíjese, aquí hay otra palabra: discípulo, hijo, oveja. No va a usar la otra porque aquí no hay cabro. Levánteme la mano bien alto todo el que es cabro. Ninguno. Cabra, pues. ¿Cuántos son hijos? Okay. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Todos. Entonces eso tenemos que llevarlo entre nosotros y tenerlo aquí, mire, bien metido. Eso se llama celo. ¿Sabe qué pasa con el que no es hijo? Se va. Mira, apóstol, ¿será que hay algunos que son hijos y se van? Sí, se van, pero vuelven a casa. Y los hijos mayores los recibimos enojados. Amén. No, sí, fíjese que ahí se hubiera dicho amén, porque algunos sí lo reciben enojados. ¿Y por qué regresó? O esta persona. Muy bien. Entonces Pablo, el apóstol, era un hombre muy, muy educado. Oiga los idiomas que se cree, que se cree que Pablo tuvo. Escuche, hablaba hebreo. Claro, tenía que hablar hebreo porque era un fariseo devoto y era un judío educado y se estudiaba en hebreo. Y entonces el idioma sagrado de la religión judía es él. ¿Es él? Ok, cuando usted le diga ¿qué hablan los judíos? Los religiosos judíos hasta el día de hoy es hebreo. Y el idioma del Antiguo Testamento también era hebreo. Pero también estaba el arameo, que también lo conocía. El arameo en el Medio Oriente en ese entonces era un idioma que se hablaba comúnmente.
Pero obviamente Pablo tuvo que haberlo entendido y también lo hablaba. Hablaba griego. El griego era ampliamente hablado en el Imperio Romano. Entonces, por ser romano tenía que hablar griego. Imagínense, lleva hebreo, arameo y griego. Y hablaba, y la mayoría de los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento estaban en griego. ¿En qué estaban? Pero él estudió en, gracias, dígalo, él estudió en hebreo, pero escribió en griego, pero también hablaba arameo. Qué tremendo, ¿verdad? Pues Dios escoge a los que son pilas. Pastor, yo solo sé, dijo un hermano, sé cachiquel. Y le digo, yo quisiera aprender. Mire, hermano, si yo supiera cachiquel, yo me iba a predicar a todo. Sería un sueño el predicar en cachiquel. Y solo sé jolón quieje y dicen que eso es malo. Y luego latín. Y aunque no se menciona específicamente que él hablara latín en las escrituras, pero debido a su estado romano, pues tuvo que hablar también latín. Sus cartas fueron escritas en griego y, como ustedes ya saben, fue parte de su parte fundamental. Y mire, las cartas del apóstol Pablo, ¿escritas en qué? Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas en griego. Métaselo, griego. Estudió el hebreo, pero fue escrita en griego, ¿ok? Entonces, imagínense que fue tal la importancia, amado, de lo que escribió el apóstol, que hoy las cartitas que él envió a las iglesias son la base fundamental de la iglesia cristiana. Por eso, cuando Dios le ilumine a usted algo, como hablábamos anoche, cuando Dios te ilumina a ir a un lugar y orar por alguien y decir, sé sano en el nombre de Jesús, háganlo sin pena, porque ustedes tienen el poder del Señor. Bueno, que lo crea, que lo quiera tener, tienen el poder del Señor. Si la gente no sana es por la incredulidad de ella, es cierto, pero hay mucha gente que ha sanado, aunque sean incrédulos, por la fe de los que están orando por él. Y Dios hace milagros. Algún día vamos a contar un buen testimonio ahí. Gente que acepta al Señor, que ya se va a morir. Y mire, y están dentro de nosotros esos testimonios. Se lo voy a decir, no voy a decir quién es. Por eso a mí no me cuentan sus testimonios, porque se los digo antes de tiempo a la iglesia. Me queman. Una pareja fue a orar por una persona que se estaba muriendo, literalmente. Allá dice que la gente estaba llegándole a decir a Dios y a pedirle perdón por todo lo que le habían hecho. Imagino que cuántos secretos no supo ese hombre ahí. Y oraron por esta gente, y la persona, la hermana, oró por él, le fue hablando del Señor, aceptó a Jesucristo, empezó a sanar y ahora ya anda caminando. ¿Usted no se alegra por eso? Ese es el poder que Dios da. Y no es romana la hermana, ni creo que sea griega, pero tiene al Dios de los hebreos. Tiene al Dios de los hebreos. Hoy hablábamos con el apóstol Francisco sobre algunas situaciones que tratan sobre el oficio de un pastor. Usted sabe que su pastor trabaja, su pastora trabaja, nosotros trabajamos secularmente. Y no tengo nada, por los que me ven en línea, absolutamente nada en contra de un pastor que no trabaje, porque está dedicado el 100% al ministerio. Pero nosotros estamos dedicados el 100% al ministerio y también estamos dedicados al trabajo secular. ¿Cómo lo hacemos? No me pregunte, porque no sé. Pero me ocupo de muchos de ustedes cuando necesito algún favor. Yo te llamaba a las 2 de la mañana, José. Llévame a fulano a tal lado. Vení y tráeme para acá. Llévame para allá. Y ahí iba José. A las 2 de la mañana. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿tenés frío? No, me dice. Tiene que mover gente. Le llamé ahora a una hermana. Ayer creo la llamé y le dije, buenos días. Aló, me dijo. Buenos días. Buenos días, me dijo. Disculpe, ¿usted conoce al pastor Guzmán? Sí, ¿qué pasó? Me dijo. Porque la llamé muy temprano y vino a hacer lo que le pedí que hiciera con su amado esposo. Que Dios me la bendiga. Yo creo que le iba a dar un ataque al corazón. Ay, no, que Dios me perdone. Diga que Dios perdone al pastor. Ahí sí va, pero usted no pide perdón. Entonces Saulo, hablando de oficio, Saulo lo menciona la palabra de Dios como un fabricante de tiendas de campaña. Pablo trabajaba, hermano. Todo eso que tenía
y también le sabía hacer el mole. Ah, sí. Y dice que él, para hacer sus viajes y para sostenerse financieramente, él también trabajaba. Y el oficio de Pablo era inteligente. Tal vez no era un negocio que le daba mucho dinero. Oiga, espero que escuche, porque lo que nos da felicidad no siempre es el negocio que da mucha plata. Lo que nos da felicidad podría ser un negocio que nos saque del día a día y que estemos bien. ¿Alguien me está escuchando? No tiene que ser un negocio en el que de repente aparezca ahí distribuidora, tal. No, un lugar donde Dios nos dé de comer todos los días es suficiente. Es más, Jesús en su oración dice: danos hoy el pan de todo el año. ¿O no dice así? Me confundí, déjenme buscarlo. ¿No dice así, seguros? Dame el pan de 20 años, Señor. ¿Dice así? No. Danos hoy el pan. Diga de nuevo, el pan. ¿Usted por qué se aflige? Porque no hay pan en la panadería. ¿Por qué se afanan? Si el Señor conoce de ustedes. Nadie se ha ido a dormir y a acostar con hambre, a menos que no cocinó a tiempo o no compró y los paros otra vez. ¿Verdad? ¿Aló? Estaba bravo. Porque no comió porque andaba enojado. No nos contes tus problemas, mijo. Es broma, mijo. Oiga bien, entonces Pablo, esas cartas de campaña se le llamaba hábitos o habitat, también, hábitos con H, porque en ese tiempo la gente viajaba y llevaba sus carpas de campaña con ellas, porque andaban en camellos, andaban en caballos, andaban en otra clase de animales, y donde se quedaban a dormir por ahí, pues las utilizaban. Entonces Pablo lo hizo. ¿Cuál es mi fundamento? Está en Hechos 18:3, que dice, allí, Hechos 18:3, dice, allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que había llegado recientemente de Italia con su esposa Priscila, debido a que el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, y Pablo se les acercó. Ahora, si sigue leyendo esta historia, ahí encuentra que ellos hacían carpas de campaña o tiendas de campaña, y de eso vivía Pablo. Él no inventó el IBM ni inventó el iPhone 14, no, él vivía de algo normal. Yo te pregunto, si Pablo, es que yo quiero que alguien me escuche hoy, si Pablo, el gran apóstol Pablo, el que sembró los fundamentos de la iglesia evangélica cristiana, hasta los católicos, hasta cierto punto, si él trabajaba con sus manos y no le importó tener un trabajo normal, algo que lo llevaba de día a día, ¿por qué te afanas tú? ¿Estoy diciendo que es malo que tú tengas una empresa de 30 empresas? No, claro, si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero es que, pastor, lo que pasa que el apóstol Pablo tal vez tenía mucho dinero. No, el apóstol Pablo hacía ¿cómo le llamaríamos aquí en Guate? Tiendas de campaña se llama, ¿verdad? Toldos hacía Pablo. Pero a él lo que le importaba no era el dinero que tenía en la mano. A él le importaba, lo que le importaba a Pablo era lo que tenía adentro para dar. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué dice la gente cuando anda contigo? ¿Qué dice la gente cuando deja tu automóvil? ¿Qué dice la gente cuando se baja y le dice, oiga, don José, el versículo que hoy me dio me levantó la vida? Y que usted diga, bueno, y que José diga, pues no sé ni cuál de todos, pero que le vaya bien. Oiga, doña Astrid, este vestido me quedó lindo, me quedó precioso, pero lo que más me gustó es la forma como usted me trató. Amén. Amén, hermanos. Entonces, estas estructuras portátiles que lo hacían de tela o cualquier otro material, de eso vivía el apóstol Pablo. Y aunque, por eso es que él a menudo cuando viajaba con él su oficio se lo podía llevar donde él quisiera, porque en todos lados había material. Qué bonito es que usted se lleve su oficio donde usted va, ¿verdad? Yo aprendí a lustrar zapatos cuando tenía como tal vez 7 años, y le voy a decir por qué. No era tontito, sino que no que lustrar zapatos sea tonto, sino que como pastor, mi papá, pastor de la Asamblea de Dios,
que su hijo fuera a estar trabajando era pecado en ese entonces. Porque se tenía la idea que el pastor tenía que vivir por fe, porque dice, y el justo por la fe vivirá. Pero es que no está hablando que no trabaje. Sí, claro, si llega a ser una iglesia, hermanos, como los benditos siervos de Dios, digo la palabra benditos con respeto, de veras, con toda la palabra de bendición, pastores que tenemos aquí en Guatemala, íconos del evangelio en Guatemala, que tienen que dirigir congregaciones de 5,000, 10,000 personas, por favor, no vaya a creer usted que él se vaya a trabajar, no se puede. Es demasiada la responsabilidad y demasiado los pastores que tienen que dirigir. Pero no sé si usted sabía, pero a nosotros nos gusta trabajar. ¿Cuánto sabía que el apóstol Francisco tiene una empresa de construcción? Y él está trabajando y trae sus diezmos. Hoy no me dio diezmos, ¿va? Hoy no. Porque no son para mí, por supuesto. Pero trae sus diezmos y tiene su negocio y él trabaja. Y a veces viene, hermano, con buenos diezmos. Y mire, siempre lo veo igual. No viene a la pastora y dice, ay, sí, disculpe, pero mire, apóstol, me ha ido mal. ¿Cómo le va, pastor? Así le hace él, no habla más. Y ha tenido problemas en su vida. Si los contáramos, ¿no? O contáramos nuestros problemas. Problemas serios, óigame por favor, hemos tenido, y Pablo tuvo problemas serios, pero él estaba contento con trabajar con sus manos y decir, puedo hacer lo mío. Cosía. No sé si a mano, yo no sé si él inventó algo, pero cosía. Yo me imagino que cuando Pablo estaba haciendo esas carpas movibles, decía, Señor, bendice al hombre o a la mujer que va a vivir bajo esta carpa. Señor, bendice a esta mujer a la cual estoy haciendo su vestido, Señor. Y que mi empresa, Señor, que mis manos sean motivo de bendición a esta mujer. Que cuando se ponga ese vestido, si iba a ir a bailar, que la misma fuerza que lleva ese vestido, la misma bendición que lleva ese vestido, la lleve mejor al culto y no a bailar. Señor, aquí estoy ahorita partiendo, Señor, mi comida. Estoy haciendo comida, Señor, que esta papita le sirva rico al hombre, a la mujer que se lo va a comer y que tenga bendición. Y que si está enfermo, que sane. Tal vez nunca se lo van a decir, pero en el cielo se conoce lo que hacemos. Hoy aprendí a hacer tortitas de diferente manera. Muy bien. ¿Qué horas son? Ok, yo creo que ya. Y tengo mucho por qué hablarle ahí, pero solo voy a hablarle un puntito más, que es de la religión y de sus padres. ¿Por qué se está rápido? Porque como Saulo era un judío devoto, ¿y qué quiere decir devoto? ¿Ah? No que tenía botas. ¿Qué quiere decir devoto? ¿Qué es un cristiano devoto? Fiel, pero ¿qué más? ¿Saben quiénes son devotos? Ustedes. ¿Sabe por qué? Devoto significa que siempre estaba allí en todo. Los cultos es un devoto, está en todo, en su religión, en su fe, en lo que hace. Hay culto del jueves, ahí están los hermanos. Hay culto el domingo, yo estoy ahí porque soy devoto a lo que hago. Hay evangelismo en la esquina, ahí estoy yo. Pero es de jóvenes, si usted tiene 80 años, no importa, ahí estoy yo. Porque no vengo por mi edad, vengo por lo que estamos haciendo de la iglesia. Y yo tengo identidad, yo tengo celo de la iglesia, celo de lo que se hace. Hay servicio de caballeros, allá está la hermana sentada. Y la hermana, ¿qué onda? Es que soy devota, a mí aquí no me van a sacar. Yo vine al culto. Ustedes hagan su culto y hagan como que si no estoy aquí. Amén. Entonces él era devoto, por ser judío devoto, pues pertenecía, ya dijimos, a la tribu de Benjamín. Y pues esto jugó un contexto, en el contexto de la vida familiar de Pablo, pues obviamente sus padres tuvieron que haber sido cristianos porque fue circuncidado a los 8 días. Él conocía la ley de Moisés y la influencia del judaísmo en su vida fue muy buena. Por eso cuando usted hable con un amigo suyo o familiar católico, no desprecie su catolicismo. Óigame, el catolicismo que ellos tiene 1, 2, 3 situaciones. Primero, que hay idolatría. ¿Me está escuchando? Pero algunos de esos católicos son más devotos que muchos pastores cristianos. Yo oigo de pastores que
que a veces ni van a la iglesia. Y ellos, esa gente está ahí siempre. Cuando entran al templo no se levantan para ir al baño 4 veces los domingos. Se sientan y ahí se están. Y cuando es de hacer algo por la iglesia, ahí están. El cura dice: mañana, mis hermanos, los espero en el parque. No dice así, yo estoy bromeando, no. Ahora los curas, mire, hermano. Sí. Ahora no tengo para mis cornflakes. Amén. Nada, estoy bromeando. Pero los curas son gente entendida de la Biblia. Simplemente tienen idolatría en sus corazones. ¿Me está escuchando? Y hay gente allá que necesita del Señor. Cuando yo hablo con una persona que practica, es más, ni me gusta decir los católicos, como que si fueran los del COVID. No. Yo cuando hablo con una persona que practica el catolicismo, normalmente mi expresión es esta: usted está en una muy buena religión, que es el inicio a una relación con Jesús. Y la gente dice: y tal vez no le diga nada, pero se vaya pensando y diciendo: me parece lo que dijo el apóstol Pablo. Soy judío, pero estoy predicando a Cristo. Y la gente decía: espérate, pero él dijo que era judío de nacimiento. Perdón, romano, ¿verdad? Judío, nacido en Tarso, pero judío. ¿Por qué es judío y predica a Cristo? ¿Por qué es judío y predica a Cristo? Entonces, tengamos cuidado cuando hablemos de todo esto, porque una persona devota es aquella que está siempre. ¿Cuántos devotos hay aquí? Y si solo venimos 5, solo 5 estamos. Gracias a Dios que es un buen grupo el que estamos aquí. Aquí ya podríamos hacer un paro aquí en la esquina, hermanos, ya entre todos, ya. Ponemos al hermano Roger enfrente ahí, mire, y nadie pasa, ¿ah, hermano Roger? No. ¿Ah? No, mejor no, dice. Le pega hermana Telma. Ok, gloria a Dios. Entonces, vamos a dejarlo ahí y luego seguimos el próximo jueves. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en lo que era la persecución de los cristianos el próximo jueves. ¿Cuántos quieren oír sobre eso? ¿Cuántos se gozaron esta noche? ¿Les gusta esta idea, hermanos, de aprender más? ¿Alguien aprendió algo hoy? A ver, vamos a ver. ¿Qué aprendiste, Walter, mi hijo? Cualquier cosita, no tiene que ser largo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que sin que le diga su nombre? Solo dígame rapidito porque quiero sentirme bien. Te llamó, eso es otra cosa, que si usted ya sabía algo, ya lo sabía, pero le llamó la atención. Wow, le dice uno, ¿verdad? Increíble. ¿Cómo, mijo? O tal vez que si no las entiendes, es que pasa uno de largo, ¿verdad? Y no para tiempo para absorberlas. ¿Algo más? Sí, mija. El bendecir con nuestra boca a través de nuestro trabajo a otras personas. Vas y ¿sabes qué? Nosotros, dice la palabra, que somos, bueno, es la idea dentro del cristianismo que nacimos bendecidos para bendecir. Y el que bendice, siembra ¿qué? Bendición. Y si siembras bendición, ¿qué recibes? Bendición. ¿Algo más? ¿Tú, mija? El celo que él tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Utilizó algo que se consideraba malo, pero demostró su celo. O sea, donde yo voy, ahí estoy. Y por eso se convirtió en lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo. ¿Alguien más? Sí, Odette. Oiga eso. Utilizó lo que se podría considerar, si lo digo mal me dices, utilizó lo que se podría considerar como malo de su pasado para cambiarlo y darle luz a la gente. O sea, prácticamente le dijo a la gente: ustedes malos, realmente malos no eran, malo era yo perseguía, yo era malo, no como ustedes no son malos. ¿Verdad? ¿Alguien más? Casi lo mismo que dijo hermana Beth, solo que yo lo vi de una forma diferente. Ajá. O sea, de lo malo que hizo, reconoció la identidad para hacerlo. Lo malo que hizo, le hizo reconocer. Eso es bueno, eso no lo había pensado así. Lo malo que él hacía antes le ayudó para reconocer su identidad en Cristo. Wow, gloria a Dios.
Sí, yo vine a aprender algo con ustedes hoy. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Pastora, despedimos a los hermanos que nos ven en línea. Acuérdense, mis amados, que ya en un mes más o menos estamos esperándolos acá. Estamos trabajando para que nuestros pastores y los que nos van a visitar de otros países vengan. Iglesia, les vamos a recibir, amén, con alegría, para que usted venga, esté con nosotros, se goce acá en Ministerio Estilo Abundante. Hay mucha expectación por personas que quieren venir a conocer la iglesia central. Así que ahí nos portamos bien, ¿okay? Me saludan a todos. Traigo una agüita o algo, identifíquese con alguien de los que vengan del extranjero y hagamos amistad en el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de irme? ¿O con esta me despido? Sí. Todas las cartas que él escribió te impactó. Muy bien, gracias. Oiga eso, casi todas las epístolas pues la mayoría del Antiguo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, el que se llamaba Saulo. Y por último, le voy a decir algo antes que se me olvide. ¿Sabe cuál era la diferencia de Saulo y Pablo y por qué se llamó? Porque sí es cierto que su nombre cambió cuando, obviamente lo cambió por seguro, ya me voy. ¿Qué? ¿Y qué dije pues? ¿Y cómo es? ¿Y qué dije yo? Ok. Dije mal. Son las cartas del Antiguo y son las cartas del Nuevo Testamento. Gracias. Y mire, ¿sabe la diferencia? Bien fácil. Voy a aclarar. No estoy en contra de que alguien diga que cuando Saulo se convierte a Cristo y va, porque dice Saulo en su camino a Damasco, que después él se llame Pablo. Y que su conversión le ayude a cambiar su nombre. No estoy en contra, pero tampoco estoy 100% a favor de que por eso se le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque hay religiones ahora cambiándose nombres porque aceptaron a Jesús. Usted puede seguirse llamando lo mismo, ¿verdad? Yo no me cambié mi nombre. Edmer Gamaliel me llamo yo y me encanta mi nombre, ¿verdad? Y no me lo cambiaría gracias a Dios, porque me iba a llamar Ausencio si no me ponen mi nombre completo. De veras, ahí les cuento esa historia. Ustedes le dirían a Odette, ¿cómo se llama tu pastor? Y ella diría, mi pastor es el pastor Chenchito, porque me amaría mucho, ¿verdad? Patrick diría, es el pastor Chencho, me lo respetan por favor, nada que Chenchito, él es Chencho, ¿verdad? Pero, oiga, termino, porque Saulo era su nombre que se le conocía donde él había nacido, y Pablo era el nombre que se le conocía como en griego. Entonces la pronunciación es diferente. Ayer hablábamos un poquito sobre eso. Por ejemplo, tú te llamas Patrick, ¿verdad? Si vas a Estados Unidos te dicen Patrick. Aquí te dirían Patricio o Patrick. Pero la verdadera pronunciación es Patrick. Él es el pastor Francisco en Estados Unidos. Aquí, Francisco. El pastor Chico, dice él. Él lo dijo, que no haga que le falte el respeto. ¿Tu nombre cuál es? ¿José qué? José Guadalupe Hernández. Aquí decimos José Guadalupe. Yo no sabía que era Guadalupe también, Lupe. Mire, ves, José Guadalupe Hernández. En Estados Unidos le dirían José Guadalupe Hernández. Entonces, no estoy haciendo broma. ¿Tu nombre es? Jenny, Jacob. Pero en Estados Unidos le dirían Jacob. Hey, Jacob. Y si lo quieren decir bien chiquitito, sus amigos le dirían Jay, solo la J, Jay. Hey, Jay, come here. Jacob, come over here. Eso le dirían a Jacob. Y aquí le dicen, vos, Jacobo, vení, ¿verdad? Porque cambia la cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Walter, allá sería Walter. ¿Sabe quién pronuncia bien mi nombre? Usted escúchelo. El apóstol Byron Walters, cuando él viene, siempre dice Guzman. ¿Lo ha escuchado cuando dice el apóstol Guzman? Porque él es, pues su vida está allá y dice el apellido como lo dirían allá. Lo mismo era con Pablo y Saulo. No podían pronunciar Saulo, entonces le decían Pablo, pero es lo mismo, ¿ok? En relación a usted podría decir incluso el apóstol Saulo, ¿qué tiene?
No más que se convirtió en el apóstol Pablo, porque ya así sí ya lo conocemos más nosotros los que nos llamamos gentiles. A su nombre, Dios me le bendiga.